estás obrando en mí. Te adoraré y te llamamos milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Buenos días, hermanos. Este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Jesús y las parábolas. Texto bíblico, San Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17. El trasfondo cultural, histórico, religioso, social y literario nos brinda una visión más adecuada para leer la parábola en el contexto adecuado. Especialmente es muy útil identificar los elementos contextuales judíos, tales como son las tradiciones y creencias del judaísmo del primer siglo, que eran comúnmente practicadas en Israel cuando Jesús enseñó sus parábolas. Estos elementos proveen una comprensión de la manera en que la audiencia original de Jesús, gente común de Israel del siglo I, entendieron las parábolas. Por ejemplo, para captar el impacto de la parábola del buen samaritano, tuvo sobre ellos primeros oyentes. Hay que considerar con atención la relación histórica y religiosa que sostenían judíos y samaritanos. Las parábolas de Jesús contienen narrativas verdaderamente conmovedoras. No hay historia creada por la mente humana que llegue tan profundamente al corazón como estas. Las parábolas llegan de tocar los sentimientos más sensibles del ser y devolvernos a Dios, y a la vez nos enseñan los principios esenciales en que el reino de los cielos está establecido. Algunas de ellas muestran marcados contrastes y situaciones inversas, otras simplemente inspiran nuestra imaginación sobre cómo es el reino de Dios y cómo prepararnos para él. Además, las enseñanzas de las parábolas nos extienden una invitación a reflexionar sobre el trama de cada relato y nos mueven a tomar una acción. Muchas veces al escuchar las parábolas es inevitable imaginar más allá de los hechos dados de las narrativas o pensar en las posibles razones de por qué los personajes actuaron de la forma en que lo hicieron en cada una de ellas. Por ejemplo, hay quienes se preguntarán si la mujer de la parábola de la moneda perdida vivía sola o si su alegría de encontrar la moneda perdida venía porque ese sería el sustento para sus hijos de aquel día. De la misma manera, podemos preguntarnos si en la parábola del amigo en la noche el hombre no quería abrir la puerta a su amigo para no despertar a los niños, quienes seguramente dormían en la habitación que daba hacia la puerta de entrada de aquella pequeña casa. Simplemente no conocemos esos detalles, pero es difícil no imaginarlos. Las tradiciones judías arraigadas en las parábolas y el contexto del primer siglo en Israel son de gran utilidad al interpretarlas e imaginar más allá de las narraciones. Sin embargo, las parábolas están completas tal como son. Como se ha mencionado, la reflexión sobre la parábola es fundamental para el proceso de aprendizaje. En algunos casos, Jesús invitaba a sus oyentes a tomar el lugar de un personaje de la parábola y decidir qué hacer en una situación dada. Este es el propósito de la parábola: crear reflexión y enseñar un principio usando la comparación. Pero no solo es eso. Las parábolas llaman a sus oyentes a actuar en base a este principio. Las parábolas son una herramienta que se ha usado desde miles de años, incluso antes que Jesús. Esto es porque las historias nos ayudan a entender una mejor comprensión de conceptos que parecen difíciles. Sabiendo que muchos no comprenderían su mensaje, Jesús las empleó para sus seguidores, y todos los que le escuchan entendían
que el reino de Dios no estaba fuera de su alcance y además tengan una idea más clara de sus palabras. En el Antiguo Testamento también hubo personajes que usaron las parábolas para llamar la atención, contar una verdad o llevar el mensaje de Dios. Parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 12, 1-4, el profeta Natán narró esta parábola al rey David cuando éste había pecado con Betsabé. En un pasaje del segundo libro de Samuel encontramos cómo usó la comparación para hacer que David recapacitara de su error y se arrepintiera. Segunda de Samuel 14, 1-11, Joab le pidió a una mujer de Tecoa que hablara con el rey para hacerle ver su postura con respecto a Absalón. La historia tiene su origen en Segunda de Samuel 13 y nos muestra cómo Joab recurrió a la parábola para tocar el corazón de David. Primera de Reyes 20, 35-43. Por orden de Dios, uno de los hijos de los profetas usó un ejemplo para enviar un mensaje al rey Acab. Esta ilustración fue gráfica, pero sirvió para que Acab entendiera la extensión de sus acciones y lo que Dios opinaba de ellas. Ezequiel 17, versículos 3-24. Esta parábola fue un mensaje directo que Dios le dijo al profeta Ezequiel concerniente a Israel. En ella se compara las acciones del rey de Babilonia y lo que hizo en Jerusalén. Ezequiel 24, 3-8. Para esta parábola Dios le pidió al profeta Ezequiel que incluya elementos conocidos como una olla, una oveja, para explicar su mensaje. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo amanecer a tu lado, anhelando tu refugio y compañía, Padre. Cuán grandes verdades tienes para nosotros en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Tus promesas nos hacen vivir confiados. Entendemos que tus mandatos y preceptos no son imposibles de cumplir. Por el contrario, son hermosas oportunidades para recibir bendición y prosperidad, bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Te pedimos, Dios, que nos enseñes a ser hacedores de tu palabra en todo tiempo. Tú nos dices en tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde este momento te buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 3984, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999@outlook.com. Que tengas bendecido día.